vamos a tocar un tema tremendamente interesante que aborda Pedro, pero no lo va a hacer desde la perspectiva de un teólogo distante de lo que quiere decir. Él nos va a hablar de una de las doctrinas que a través de la historia ha traído problema al corazón de los hombres. Y le digo por qué. Porque el hombre cree siempre en la meritocracia, que lo que él hace le corresponde y que de alguna forma, por esa meritocracia, cree que ha alcanzado la gracia y la salvación de Dios. En Primera de Pedro, en esta serie Esperanza para los que sufren, que es un estudio verso a verso, vamos a considerar hoy lo que es la fuente de la salvación. ¿Por qué usted y yo soy salvo? ¿Por qué hemos alcanzado la gracia, la misericordia de Dios? Y como hemos cantado y como oímos en la interpretación, si no fuese por la gracia de Dios, usted hoy no estaría en este lugar. Usted iría, al igual que millones y millones de personas, rumbo a la condenación. En nuestro estudio anterior, y al mirar el versículo 2 que dice lo siguiente, Primera de Pedro capítulo 1, verso 2, dice así la palabra del Señor: elegidos según que la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Mira el texto por un momento, quiero que prestes atención a tres palabras: según, en y para. Estas tres palabritas son vitales en lo que es la fuente de nuestra salvación. Recordarles el contexto. Considerábamos en nuestro estudio anterior. Pedro, el pescador, está escribiendo esta carta. El santo se dirige a creyentes que están sufriendo. Si tú miras en el capítulo 3, verso 16, verás que los creyentes, estos hermanos que son como una semilla que se disparó por diferente lugar, son peregrinos. El verso 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, los peregrinos, los que están de paso, los que están en el extranjero, están en un país, están en un lugar, pero no pertenecen ahí, y como no pertenecen, están sufriendo. Les decía en el estudio anterior que Roma los ha perseguido. El verso 16 del capítulo 3 dice que son malhechores. Roma los está tratando mal. Lo vemos en muchos países. Yo lo estoy viendo en mi propio país con la emigración de personas. Los peores trabajos, los abusos son con los emigrantes. Eso le estaba pasando a estos hermanos. Estaban sufriendo aún más por ser algunos judíos y por ser cristianos, por pertenecer a Cristo. Pero Pedro quiere decirles algo interesante. Pedro les quiere decir: aunque el mundo o los ojos del estándar del mundo, ustedes son rechazados, no olviden una cosa: ustedes son elegidos de Dios. Queridos, Pedro aborda el tema de la elección, no con frialdad, sino para que usted y yo, para esos creyentes que estaban sufriendo, para aquellos que sufrirán, tal vez nosotros, independientemente de las circunstancias, los momentos, porque sufrimos porque hay gente mala, sufrimos porque hay problemas, y en el estudio anterior, que te animo a que lo puedas ver, vimos razones por las cuales sufrimos, pero Dios te dice: aunque tú sufras, yo he puesto mis ojos en ti, me perteneces, eres mío, yo te he elegido. Es interesante, elegido según la presciencia de Dios, y si le prestas atención a este versículo, verás que en nuestra salvación interviene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pablo muchas veces, cuando introduce sus cartas, habla del Dios Trino, pero me llama la atención que en 2 Corintios capítulo 13, verso 14, que es un versículo que nosotros conocemos, Pablo escribe y habla acerca de la Trinidad al final de su carta. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean ¿con quién? Con todos vosotros. Amén. Pero Pedro comienza con las tres personas de la Trinidad al principio, entre paréntesis.
El cristianismo descansa en una verdad trinitaria. Si no hay un Dios trino, no hay cristianismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de hecho, solo en el Nuevo Testamento, la carta de Pedro es una de 40 veces donde se nos enseña acerca de esta verdad. ¿Qué verdad? Que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo diseñaron un plan de salvación. Mira en Tito capítulo 1 versículo 2, Tito capítulo 1 versículo 2, mira lo que dice este texto, en la esperanza de la vida eterna. Es decir, los creyentes, déjame decirte algo, lo vamos a considerar en el siguiente estudio, pero la salvación del hombre tiene 3 tiempos. Hay una eternidad que Dios la declaró de la pena, de la presencia, del poder, y finalmente seremos salvos de la presencia del pecado. Y Dios está tratando en mi vida en esa área, los 3 tiempos de la salvación y aún también de la santificación. Pero observa acá que en la eternidad pasada, porque no sabemos cuándo ocurrió este concilio divino, en la esperanza de la vida eterna, la cual, ¿qué hizo? ¿Quién? Dios. Y agrega algo importante, que no miente, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Prometió. ¿Cuándo? Desde antes del principio de los siglos. Escúcheme bien. Dios pensó en ti. Y Dios te eligió a ti antes del principio de los tiempos. Aquí hay un acuerdo divino. ¿Y en qué consiste este acuerdo divino? Presta atención. En primer lugar, en que el Padre diseñó un plan de salvación. Todo lo que Dios hace, lo hace en completa armonía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay un acuerdo divino. El Padre decide salvar a los pecadores. De hecho, antes que existiera, por así decir, la enfermedad del pecado, Dios ya tenía ¿qué cosa? La solución, el remedio o la cura. El Cordero, Apocalipsis 13:8, fue inmolado, fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, el pecado en la esfera angelical y el pecado en la esfera humana no fue sorpresa para Dios. Y aún vemos acá que el Padre diseñó un plan de salvación. ¿Por qué hablamos de un plan de salvación? Porque hay un alma que tiene que ser rescatada. Hay un pecador que está perdido. Hay un hombre que es un náufrago. Hay un hombre que es una mujer que están condenados. Y alguien tiene que salvarle. El hombre ha creído que por sus obras, por lo que él cree que hace, puede asegurar o salvar. Lo único que el hombre aporta a la salvación es su pecado, nada más. Porque estamos firmes en la gracia del Señor. Él es quien nos sustenta. El Padre diseña un plan. Dios que no miente, prometió. Segundo, el Hijo lo lleva a cabo, lo cumplió. ¿Cuándo? Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Es Jesús quien le dice al Padre, vengo aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad. Si el Hijo no hubiese muerto en la cruz, si no hubiese derramado su sangre, ninguno de nosotros tendríamos ni la remota posibilidad de ser salvos. Y en tercer lugar, diariamente, cuando se predica el Evangelio, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Lo aplica. ¿Por qué? Porque la fe viene por Él. Recuerda, y el oír es el rema de Dios, es el mensaje directo, es el plan de salvación. El hombre debe oír de Cristo en la cruz, que murió, que fue sepultado y que también resucitó. Si no cree a ese mensaje, está perdido. Un día yo le preguntaba a una mujer que llevaba años en la iglesia, ¿por qué cree usted que es salva? Esta mujer me dijo, porque yo tenía un diagnóstico de un tumor en mi cerebro, y Dios hizo el milagro y ese tumor yo no lo tengo más. Por eso soy salva. ¿Esa es la seguridad de salvación? ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué usted puede decir yo soy salvo, soy un hijo de Dios? ¿Por qué? Porque he creído en ¿quién? En Cristo Jesús. Es interesante. Pedro va a utilizar una palabrita interesante. Usted y yo, mira conmigo el verso 2. Elegidos, ¿según qué? La presciencia de Dios. El hombre fue elegido por un acto de la gracia de Dios. Y déjame decirte algo, la palabra elegido que aparece en verso 2
Estudiándola me di cuenta que esa palabrita aparece en el primer versículo. Los elegidos esparcidos, los elegidos que están sufriendo. Pedro quiere hacernos ver lo siguiente: no importa dónde tú estés o lo que estés pasando, si Dios te llamó, Dios te está tratando contigo. Y la palabra elegir significa ser escogido. ¿Por qué? Es un misterio. ¿Para qué? Si lo sabemos. ¿El por qué? Porque Dios no elige acciones. Dios elige a personas. Quiero que veamos juntos la fuente de la salvación. ¿Y cuál es la fuente de la salvación? Escúcheme bien. La acción soberana ¿de quién? De Dios, no hay más. Aquí no hay obra, aporte humano. Veremos qué es la responsabilidad del hombre. ¿Están conmigo? Amén. Ok, en primer lugar, hablando sobre la fuente de la salvación, la acción soberana, lo primero que debemos entender y lo que Pedro destaca es que el Padre nos ha elegido. El Padre nos eligió. Nos guste o no, esta es una obra soberana del Señor y eso humilla al hombre. Pero alguno podría decir, yo soy especial y otros no. Es un acto de la gracia de Dios. Déjame decirte algo. La elección, esta palabra significa escoger, seleccionar de un grupo, en este caso de la humanidad, que están perdidos. Imagínate, todos los seres humanos al nacer nacen en un río que el destino es la condenación eterna. Y ahí vamos. Ahí va toda la humanidad. Y Dios, en un acto de gracia, mete su mano y me saca. ¿Le voy a decir por qué? ¿Lo voy a cuestionar? ¿O sencillamente voy a decir, sublime gracia del Señor? Porque si Dios no interviene, y algunos enseñarán qué pasa con el libre albedrío humano. Ok, cuando Adán y Eva pecaron, el libre albedrío del hombre se acabó. Porque solo Adán antes de caer tenía la capacidad entre obedecer y desobedecer a Dios. Hoy el hombre caído sigue las corrientes de este mundo. Pablo en Romanos capítulo 3 dice, no hay quien busque a Dios, no hay que ni siquiera uno. Y cuando yo canto, tanto tiempo busqué y al fin te encontré. No es así. Dios vino a rescatarme, extendió su mano, me eligió por gracia. Soy salvo por la gracia de Dios. Ahora, esto no es algo nuevo en las Escrituras. La elección soberana de Dios. Por ejemplo, Dios eligió soberanamente a Abraham. Nehemías 9:7 dice, el Dios que escogió a Abraham. ¿Y por qué no escogió a otro? ¿Por qué no escogió a Job, que es del tiempo de Abraham? ¿Por qué Dios eligió a Isaac y no a Ismael? ¿Por qué Dios eligió de entre los dos hermanos a Jacob y no a Esaú? Dios eligió, por ejemplo, a Zorobabel. Dios eligió a los discípulos. No me elegisteis, vosotros a mí. Yo os elegí a vosotros, y aún más Jesús le dice, y si el Padre no los trajese, nadie vendría a mí. Y sabes que el verbo traer significa casi arrastrar. Casi arrastrar. Así que no me digas yo estoy acá porque sí, persevero porque sí. Es porque Dios tuvo de ti misericordia. No lo merecías, no lo merecíamos. Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación. Déjame decirte algo y mostrarte un versículo interesante. En Efesios capítulo 1, verso 3 y 4. Creo que tengo en pantalla el verso 4. Si tú abres tu Biblia, por favor, en Efesios capítulo 1, dice el verso 3. Bendito, dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda clase de bendición espirituales en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sabes qué está diciendo Pablo? Cae de rodillas y le dice, bendito Eulogio, te reconozco, te agradezco por todas las bendiciones que tú me has dado. Y la primera que menciona, ¿cuál es? Versículo 4. Según, ¿qué dice? Nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación
del mundo. Debemos entender, nos guste o no, que aquí hay una acción soberana de Dios. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Debemos también entender que si bien es Dios, elige a personas, Dios también, escúcheme bien, elige un plan para alcanzar a esas personas. ¿Cuál es el plan de Dios para alcanzar a los perdidos? ¿Cuál es el plan? No los escucho. ¿Cuál es? La predicación del Evangelio. Eso significa que usted y yo somos responsables ¿de qué? De predicar el Evangelio. Observa conmigo el ejemplo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 14. Estos textos debes marcarlos en tu Biblia, deben ser textos conocidos. Mira lo que dice Pablo a los hermanos de Tesalónica. Antes que lo leas, pon esto en tu mente. En el capítulo 1 de la primera carta, en el verso 5, dice Pablo, nosotros sabemos la elección de Dios en ustedes. ¿Cómo Pablo supo que los hermanos de Tesalónica fueron elegidos? No solamente porque alguien levantó la mano y dijo, yo recibo a Cristo como mi Salvador personal, o no porque alguien de vez en cuando va a la iglesia, yo ya soy un elegido de Dios. Pablo sabía que los hermanos de Tesalónica fueron elegidos por Dios porque respondieron al Evangelio y había cambios en sus vidas. Si no hay cambios reales y profundos en sus vidas, tú tienes una religión, pero no una relación, no has nacido de nuevo. Porque de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Dígame, ¿qué? Nueva criatura es, mírese por un momento. Otro ejercicio. Sin ningún comentario, mire a los que están a su alrededor. Mire el que está al lado. Mire el que está al frente. Mire el que, no todo al frente estoy yo. Mire el que está ahí atrás suyo. Mírelo y pregúntese, ¿hay evidencia de que realmente es un hijo, una hija de Dios? Mira el que está al lado. ¿Hay evidencias? Y no me diga porque viene a la iglesia. Ok, mira conmigo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. ¿Por qué Pablo da gracias? Hermanos amados por el Señor, de que Dios, ¿qué dice? Todos juntos. Dice que Dios os haya escogido, ¿cuándo? Desde el principio. ¿Con qué propósito? Para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mira el verso 14. Esos elegidos, ¿cómo alcanzaron, cómo llegaron a ser salvos? Verso 14. A los cuales, ¿qué? Os llamó, ¿mediante qué? El Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es? Eso, que Dios no solamente elige a personas, Dios elige un plan para alcanzar a esas personas. Un día le dijeron a Spurgeon, el príncipe de los predicadores, ¿cómo tú siendo un hipercalvinista predicas el Evangelio? Spurgeon le miró y le dijo, yo no voy por la calle levantándole la falda a las personas para leer si son elegidos o no son elegidos. ¿Cuál es mi deber? Predicar el Evangelio. Y él era un predicador de médula. Observa cómo se usa en Hechos capítulo 13 el mismo concepto. Pablo y Bernabé están predicando en Antioquía de Pisidia, ya han sido enviados como misioneros. Y ellos llegan a este sector y están predicando el Evangelio. Y mira lo que dice el texto. Los gentiles, ¿qué dice? Oyendo esto, ¿qué oyeron? El Evangelio de Cristo Jesús. Se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Y creyeron quiénes? ¿Quiénes creyeron? Todos los que estaban, ¿qué? Ordenados para vida eterna. ¡Wow! Porque Dios elige a personas. Pero Dios también elige ¿qué cosa? Un plan. ¿Y sabes qué me hace pensar esto? Que cada vez que yo reparto un folleto, cada vez que yo hablo a alguien de Cristo, Dios está haciendo ¿qué? Su obra. Siempre habrá resultado. Ahora, volviendo a Pedro. Pedro dice que nosotros fuimos elegidos. No hay aquí cuestionamiento. Pablo en Romanos capítulo 9 dice lo siguiente, que la greda, el barro, le va a decir al alfarero, ¿por qué me hiciste vaso? ¿Por qué me hiciste jarrón? ¿Tiene potestad el barro sobre el alfarero o el alfarero sobre el barro?
Es por eso que no es de quien corre, ni de quien llega primero, sino de quien Dios tiene misericordia. Ahora, Pedro nos dice algo interesante, que fuimos elegidos según ¿qué? La presciencia de Dios. La palabra presciencia acá, prognosis, su verbo proginosko, en el griego significa conocer anticipadamente, saber de antes. Y algunos han dicho lo siguiente. Voy a ilustrarlo para ustedes. Permíteme que me baje un momento. Ellos dicen que este verbo funciona. Aquí está un ser humano. Y Dios, como es un Dios omnisciente, déjame decirte algo, proginosko, prognosis, la palabra, este sustantivo, o el verbo, conocer, no significa omnisciencia, va más allá de la omnisciencia. Algunos creen que Dios elige, pero que Dios elige en base que previó o supo, como Dios ve todas las cosas, dijo, Él iba a creer en mí, por eso Dios, ¿qué? Lo eligió. Si yo solamente me limito a definir la palabra prognosis, significa conocimiento anticipado, podríamos decir, es cierto, Dios como sabe todo, vio, por eso me eligió. Suena bien, pero no lo creo. Porque si Dios actuara así, anticipadamente, Adán y Eva no hubiesen pecado. Porque Dios actúa con conocimiento previo. Y déjame decirte algo. Cada vez que se utiliza este verbo, conocer, proginosko, conocer de antemano, cada vez que se utiliza este verbo, y Dios, escúchame bien, y Dios es el sujeto de ese verbo, no significa omnisciencia o conocimiento previo, significa voluntad favorable. Presta atención. Algunos traducen como amor prematuro. ¿Cómo que amor prematuro? Si tú lees en la carta, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, verso 21, dice que José no conoció a su mujer, a María, hasta que dio a luz a su hijo. ¿Todos entienden lo que significa conocer? Que es la culminación máxima de ¿qué? De amor. Esta misma palabra, proginosko, mira cómo la utiliza Pablo en Romanos, allá en el capítulo 8. Romanos allá en el capítulo 8. Porque a los que antes conoció. ¿Cuándo los conoció? Antes que aún nosotros hubiésemos existido. Es por eso que algunos traducen como amor prematuro, porque la palabra preconocimiento o conocer acá significa no simplemente saber algo acerca de alguien anticipadamente, sino que significa su voluntad favorable. ¿Qué ocurrió entonces? Para explicarles. Antes en la creación, antes de ser creado aún el género humano, Dios escogió porque a los que antes conoció, también ¿qué hizo? Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiero decirles algo. Dios primero conoce o elige. Mateo 7:21 dice el texto, no todo aquel que me dice, Señor, el Señor, ¿qué? Entrará al reino de los cielos. Pero alguno me dirá, Señor, yo hice esto en tu nombre, sané. ¿Qué dirá el Señor? Apartaos de mí, yo os, ¿qué? No os conozco. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Y yo qué? Él las conoce, Él conoce a sus ovejas, porque ese conocer significa voluntad favorable, que Dios por su gracia y su misericordia me extendió su amor y me eligió a mí. En Romanos capítulo 11, verso 2, tengo la referencia ahí. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes, hablando de la nación de Israel, desde antes ¿qué? Conoció. Déjame decirte, ¿Dios no conocía a las demás naciones? ¿Conocía a Dios a las demás naciones? Pero ¿por qué solamente dice que yo a Israel conocí?
porque Dios fijó su amor favorable, eligió a ese pueblo entre muchos. Observa cómo traduce Pedro en su gran discurso después del día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, verso 23. Mira lo que Pedro dice. A este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo, ¿y qué dice? Anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué? Dios vio que a Jesús lo iban a rechazar, por eso lo eligió para que muriera en la cruz. ¿Qué significa anticipado conocimiento entonces? ¿Qué fue? Su voluntad favorable. Cuando Dios es el sujeto del verbo proginosko, no solamente significa conocimiento anticipado, sino que significa decreto, voluntad, propósito. Nada ocurre si no es ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Esos hermanos que están recibiendo la carta de Pedro estaban en problemas, estaban en crisis, y Pedro les está diciendo, hey, no se preocupen, porque ustedes descansan en un Dios que es ¿qué? Soberano, que tiene control, y aunque tengamos que sufrir hoy en esta tierra, la gloria celestial no tiene comparación con este sufrimiento. Amén. Porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora, quiero decirte algo. Que esa acción soberana de Dios de elegir, aún antes de la fundación del mundo, soberanamente, no acciones, sino a personas, en nada elimina la responsabilidad humana. Por lo tanto, debemos entender tremendamente esta gran verdad, que no hay nada que usted pueda hacer para ser salvo. Termino este tema con el siguiente versículo, 2 Timoteo capítulo 1, verso 9. Márcalo en tu Biblia. Mira lo que dice. No, yo soy salvo porque Dios vio de antemano que yo iba a creer, por eso me eligió. Le encanta al hombre poner eso. Porque ahí hay orgullo, ahí hay yo. En la salvación no hay yo. Solamente es la gracia de Dios. Dígame de memoria Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, por favor. A la cuenta de 3, dígalo. 1, 2, 3. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y qué agrega? Y esto, no de vosotros. ¿Qué es lo que no es nuestro? La gracia y la fe. Las dos cosas que están ahí. Mira, quien nos salvó y llamó como, 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Si hay un llamado, el hombre debe responder a ese llamado, pero no es salvo porque se portó bien o porque Dios vio algo en él. Lo que Dios vio en nosotros fue miseria. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a qué. Míralo, no conforme a qué. A nuestras obras. Si no es por obras, dice la Escritura, para que nadie se gloríe. ¿Por qué algunos creen? Yo tengo mi seguridad de salvación porque yo estoy obrando bien. Debemos obrar correctamente porque somos hijos de Dios. Y quien no obra correctamente no es un hijo de Dios. No le demos promesas a personas que no se han convertido. Yo lo he visto predicando el Evangelio y a veces porque creemos que un pequeñito, nuestros hijos o alguien repitió una oración, ya es salvo. No, señores. Porque no soy salvo porque repetí una oración, sino por creer con fe. Se produjo un arrepentimiento y Dios cambió mi vida. A veces damos seguridad de salvación. ¿Hiciste la oración? Ya eres salvo, y le ponemos la etiqueta salvo. Y no lo sabemos. Por eso Pablo dice, examinaos si estáis en la fe. Evalúen sus vidas. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no hay meritocracia, según el propósito suyo, su voluntad soberana. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿cuándo? Antes del tiempo de los siglos. Aquí hay elección soberana. Pero, eso no exime la responsabilidad
humana. ¿Cómo funciona? Ponga atención en esto. La elección soberana, por un lado, y la responsabilidad humana, por el otro. ¿Cómo funciona? Pregúnteme, ¿cómo funciona? No tengo idea. No sé. Pelagio, San Agustín, Calvino y Arminio. Sí, y los teólogos en el día de hoy están peleados. Yo le llamo, como les decía la vez pasada, que hay ciertas doctrinas que temporalmente son irreconciliables. Quiero ilustrarles. Camarita amiga, sígame. Aquí hay un río, ¿ok? Este es un río. Para que haya un río, para que algo sea un río, ¿qué se necesita? Agua. Aparte de eso, 2 riberas. Si no, sería un lago. Si no, sería un mar. En estas 2 riberas, por un lado está la soberanía de Dios y por el otro lado está la responsabilidad humana. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se conjugan? Podríamos explicar que Dios previó y justificar a Dios de ser soberano. Queridos, no lo sabemos. En las Escrituras sencillamente están estas 2 verdades y que yo debo aceptarlas por la fe. Soberanía de Dios y responsabilidad humana. Míralo conmigo en Romanos capítulo 9 y 10. En Romanos capítulo 9 claramente leemos que no es de quien corre ni que de quien llega primero. Dale un clic más. No, en Romanos capítulo 9 dice que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué significa eso? Que Dios en su soberanía determinó ¿qué cosa? Eligió. Eso es en el capítulo 9. Y Pablo dice, no es de quien corre ni de quien llega primero, sino de quien Dios tiene ¿qué? Misericordia. Pero en el capítulo 10 Pablo dice, ¿cómo creerán sin haber quien les predique? Por un lado vemos la soberanía de Dios y por otro lado vemos la responsabilidad humana. ¿Qué dice Isaías? Venid a mí y dialoguemos y estemos de acuerdo, pongámonos de acuerdo. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis al cerrarse? La iglesia y el Espíritu dicen, vengan a la fuente, vengan a Cristo. Y tu llamado es venir a Cristo. ¿Cómo Dios obra en forma soberana? No lo sabemos, pero mira Romanos 8. Deja ir Romanos 8. Y sabemos, usted conoce este texto, y sabemos, ¿qué sabemos? Que a los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los creyentes, los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Todo es todo. Pero hoy estoy sufriendo. Hoy tengo problemas. El diagnóstico del médico no es favorable. Me han dado 6 meses de vida. Todas las cosas ayudan a bien. ¿Por qué? Porque Dios te eligió. Y Él tiene un plan. Y Él tiene un propósito. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que, mira lo que dice. ¿Conforme qué? A su propósito ¿qué? Fuiste llamado por gracia. Por misericordia. Porque Dios tuvo de ti compasión. Quiero que observen los siguientes 2 versículos acá. Verso 29 y 30. Y yo creo que ya vamos a ir deteniéndonos acá. Miren conmigo. Porque a los que antes conoció, ¿qué hizo? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, ¿qué dice? A estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también ¿qué? Glorificó. Quiero que me sigan de nuevo. Hoy voy a volver loco al camarógrafo. A ver. Quiero que me siga.
¿Qué es eternidad? ¿Qué es eterno? Ok, eternidad es atemporalidad. Es un concepto filosófico que cuesta asimilarlo. Eterno, para siempre. No, porque nosotros somos medibles, somos cronométricos. Nos cuesta aceptar este concepto. Por eso voy a usar un concepto que no existe, pero que nos va a ayudar. Eternidad es eterno, sin pasado, sin presente, sin futuro. ¿Ok? Pero piensa conmigo que hay una eternidad pasada. ¿Ok? Una eternidad presente y una eternidad futura. ¿Ok? En la eternidad pasada, Dios diseñó un plan y eligió a personas. En el tiempo, en el hoy, lo aplica el Espíritu Santo. Y en el futuro habrá gloria. Con eso en mente, observa el verso. A los que antes conoció. ¿Cuándo? Eternidad pasada. ¿Qué significa conocer? Relación. Elegir. Elegir. Porque hay una relación prematura. Hay amor. Eso significa que acá, ¿cuándo? No lo sé. ¿Dios qué hizo? Me eligió. ¿Por qué me eligió? Efesios 1:4. Según el puro afecto de su voluntad. Por un acto de gracia. A los que antes, ¿qué dice el texto? Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Cuándo me predestinó? Eternidad pasada. Primero me eligió y luego me predestinó. Ahora, algunos dicen Dios predestina a unos para salvación y a otros para condenación. Observa el texto. Primero Dios, ¿qué hizo? Tuvo gracia de ti y me eligió. Y luego que me eligió, ¿qué hizo? Me predestinó. Ahora, ¿qué es predestinar? La palabra técnicamente prorizo significa marcar el horizonte. La predestinación, si usted lo compara con Efesios capítulo 1, significa que yo voy a ser hecho conforme al Hijo. Eternidad futura, glorificación. Dios me eligió y me predestinó para ser hecho conforme al Hijo. Y entre paréntesis, esto significa que Dios a los que eligió se asegura de qué? Que lleguen allá. Porque la seguridad de salvación no está en tus manos, ni en la tuya, ni en las mías. Está en el Dios que es soberano. Por eso que Judas dice, y aquel que es poderoso para presentaros sin caída. En la eternidad pasada, dos cosas. ¿Qué hizo Dios? Me eligió y me predestinó. En el tiempo, ¿qué hizo? Y a los que predestinó, a esto hasta qué, también llamó. Hoy está llamando a aquellos que Dios eligió. ¿Y cómo los llama? ¿Cómo los llama? No los escucho. ¿Cómo los llama? Por la predicación del Evangelio. Y Pablo en Romanos capítulo 10 dice, ¿cómo invocarán a que nunca han creído? ¿Cómo van a ser salvos si tú y yo no os predicamos el Evangelio? No anunciamos que Cristo viene a traer salvación. Si usted no lo hace, usted no está cumpliendo el plan soberano del Señor. 100 excusas pueda tener, pero no hay nada más lamentable que tú te mueras hoy y no hayas llevado a nadie a los pies de Cristo. Esa es una tragedia. Y a los que antes conoció, a estos también predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y cuando nos llama, ¿qué hace? Nos justifica. ¿Qué cosas hizo Dios en el pasado? Me eligió y me predestinó. En el tiempo me llama y me justifica. ¿Qué es justificar? Declarar a una persona sin culpa. Ahora, si Dios deja que el hombre, por su naturaleza, siga su camino y se condene, ¿es injusto Dios? No, porque Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. ¿Hay algún pecador acá? Si tú murieras hoy,
ya en estos momentos, por ser un pecador, ¿cuál sería tu destino? ¿Cuál sería tu destino por ser un pecador? La condenación. Pero alguno de los que es un pecador, ¿cree que Dios le ha perdonado? ¿Cree que es un hijo de Dios? ¿Estás segura que eres una hija de Dios? ¿Por qué lo sabes? Porque Dios te llamó. Y Dios te justificó. ¿Qué significa que te justificó? Que te ha perdonado. Escúchame bien. Todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Porque esa es la obra de la sangre de Cristo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Me limpia ¿de qué? De todo pecado. Queridos, quiero sacar algo de su mente. Ya no lo alcanzo a decir en el sermón. Pero ahí siempre anda diciendo, corázate con tu sangre, tu sangre. No, la sangre no es para eso, es para limpiar la alma mía, mi maldad, mi pecado. Por eso fui rociado con la sangre de Cristo para que se me aplicase la obra de Cristo en mi vida. Yo soy salvo, soy justo, soy un hijo de Dios porque el Señor me perdonó, porque me llamó y le dije sí al Evangelio y en segundo lugar me aplicó la obra de Cristo. Hebreos 10:17 dice y añade, nunca más me acordaré de vuestros pecados. Aunque algunos van a entrar al cielo como por fuego, con olor a humo. En mi país decían, rajuñando pasaste de curso. Porque algunos conocen la gracia y abusan de la gracia. Por eso Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Terminemos. En la eternidad pasada, ¿qué hizo? Me eligió y me predestinó. En el tiempo que hizo, me llamó y me justificó. ¿Y en el futuro qué hará? Y a los que justificó, a estos también, futuro. ¿Y qué es glorificar? ¿Qué es ser glorificado? Ser hechos conforme a la imagen de Cristo Jesús. ¿Qué es el propósito de qué? De la predestinación. Porque ¿qué es la predestinación? Asegurar que yo voy a ser glorificado. Es decir, conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué dice Pedro? Nos salvó, nos llamó, en base a su conocimiento. Ahora, ahí está, mira. Cuando uno, déjame ver cuánto estoy con el tiempo. Se me acabó. No, ok. Cuando uno, ¿cómo funciona esto? Dios es soberano, pero yo debo predicar el Evangelio y yo tengo el deber. El ser humano tiene la responsabilidad ¿de qué? De creer al Evangelio de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué pasa si yo no creo? Mire conmigo, vuelve ahí atrás, 2 Tesalonicenses 1, 8 y 9. Presta atención ahí. ¿Cuál es la condenación? ¿Por qué viene el juicio? Presta atención a este texto. En llama de fuego, el término es juicio, condenación. En llama de fuego para dar ¿qué cosa? Retribución. Retribución significa darle a algo lo que merece, justicia. Pero tiene un tenor negativo, peyorativo. Para dar retribución, para castigar, para dar condenación, para dar llama de fuego, ¿a quiénes? Primero, a los que no conocieron a Dios. Dios es en un acto de gracia y misericordia. Aquellas tribus, aquellos pueblos que nunca llegó la Biblia y que nunca llegó el Evangelio de Cristo Jesús, son responsables delante de Dios por la luz recibida en su conciencia y la creación, y Dios tratará con ellos. Pero hoy, presente, con comunicaciones, con un pueblo redimido, responsable, dice, y en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿Y qué más? Ni que obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la obediencia al Evangelio? ¿Qué es lo que el hombre debe hacer cuando escuche el Evangelio? Decir, sí, yo reconozco a Jesucristo como mi Salvador personal, como mi Señor.
Y si ese hombre y esa mujer no obedecen al Evangelio, ¿qué ocurre con ellos? Mira, los cuales sufrirán ¿qué? Pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Por lo tanto, cerremos hoy. Soberanía de Dios, conforme a su amor, conforme a su propósito. Pero también responsabilidad humana. ¿Cómo se conjugan? ¿Cómo funcionan? Ni usted, ni yo, ni ningún teólogo lo sabe. ¿Sabe qué es lo que debemos hacer? Sencillamente aceptarlo por la fe. Aquí en Romanos, aquí está el cuadro. En Romanos capítulo 9, soberanía de Dios. Así que después del que no es de quien quiere, ni de quien llega primero, sino de quien Dios tiene misericordia. ¿Qué hay ahí? Soberanía. ¿Pero qué hay en el capítulo 10? Responsabilidad humana. ¿Lo tiene? Que Dios nos haya elegido, debemos dar gracias a Dios y debe humillarnos. ¿Cómo se evidencia que tú eres un elegido de Dios? La perseverancia del creyente. No perseveramos para ser salvos. Perseveramos porque somos salvos. No soy salvo por obras, pero soy salvo para buenas obras. Yo hoy te hago una pregunta antes de cerrar el tema. ¿Eres salvo? ¿Eres salva? Si tú murieses hoy, ya, separa tu corazón. ¿Qué pasa con el destino de tu alma? ¿Qué pasa? Solamente hay dos lugares, o el cielo o el infierno. Creo que cuando un creyente muere, los ángeles del Señor nos custodian y nos llevan a la presencia del Señor. Pero cuando un inconverso muere, ángeles que ministran lo llevan a la condenación eterna. Si tú murieses hoy, ¿dónde crees que irías? Dios es soberano, pero usted debe obedecer al Evangelio. ¿En cómo se obedece al Evangelio? Diciendo sencillamente así: sí, yo creo en Cristo Jesús y lo reconozco como mi Salvador personal. No quiero cerrar el sermón en el día de hoy sin hacer la gran invitación. Quiero invitarte a inclinar tu cabeza y cerrar tus ojos, por favor, y hacerte una pregunta fundamental. Si tú murieses hoy, ¿dónde irías? Si no estás seguro, escúchame bien, si no estás segura que has recibido a Cristo como tu Salvador personal, hoy es el momento. ¿Por qué no le dices hoy a Jesús y oras conmigo ahí donde estás? Dile así: Jesús, dile así: Jesús, reconozco que soy un pecador o pecadora, que he vivido lejos de ti, pero hoy entiendo que necesito tomar una decisión por Cristo. Dile así: perdona mis pecados, perdona mis pecados, me arrepiento de ello. Y en un acto de fe, abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Salvador personal. Dile así: perdóname y ayúdame a seguir tus enseñanzas. Quiero orar por ustedes. Bendito Padre Celestial, te pido en tu gracia y en tu misericordia que tú confirmes la decisión de estas personas que hoy en un acto voluntario le han dicho a Jesucristo que le perdone sus pecados. Señor, confirme esta decisión y que, Señor, los ayudes a crecer en su nueva vida en Cristo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.